¿no? En nuestra historia, en nuestra cultura política. Nosotros no somos los invasores de nada. Es más, nunca hemos podido ni siquiera defendernos de los invasores. Siempre hemos perdido. Eso es parte de nuestra cultura política. Entonces, fíjense, la cultura política rusa es de un gran imperio. Hoy mismo es el país más grande del mundo. No es pues un país de, diríamos, tamaño medio, no, es el más grande. Y así ha sido durante siglos. Entonces, solo ese hecho influye en la cultura política. Nosotros somos los hijos de los grandes emperadores, aunque Catalina la Grande era alemana, pero bueno, ha hecho lo que ha hecho para Rusia. Y le ha dado el esplendor que le dio a Rusia. Y lo mismo Pedro el Grande. Entonces, hacer una guerra de conquista siempre ha sido durante siglos algo, por decir así, a lo que se puede recurrir sin mayor problema si de lo que se trata es de ampliar el territorio, apoderarse de los recursos, incrementar la población. Eso es lo que ha hecho Putin, ¿no? Con el secuestro de los niños y entregarlos a hogares que los eduquen, que los reciban. Entonces, no es algo nuevo en realidad. Y claro, por eso también puede haber filósofos como Dugin, que acabamos de ver lo esencial de su pensamiento. Entonces, desde Catalina, Rusia ha sido un país conquistador, un país que ha hecho de la guerra de invasión el principal medio para apropiarse de ingentes territorios como Crimea, Ucrania, lo que ahora está en guerra, Bielorrusia, Lituania. Entonces, está en su historia esta manera de conducirse, además la concentración del poder en una emperatriz como fue Catalina, con poder absoluto. Y claro, sus medidas fueron brutales, ¿no? Como perseguir a los judíos o reducirlos en enclaves. Impulsó los pogromos, que son medidas de violencia contra los judíos, incluida la deportación. Pero además como medidas de Estado, fíjense, el Estado realizaba eso, no era un grupo de renegados antisemitas que se creían la raza superior, no, era el Estado ruso encabezado por ella que cometió crímenes contra los judíos, que redujo a las poblaciones de Ucrania y de Crimea, justo las zonas que ahora están en guerra. Y claro, también dio lugar a ciertas medidas modernas, ¿no? Como la vacuna, por ejemplo. Entonces, tenemos eso como primer dato, ¿no? Una cultura política imperialista. Es decir, no ven como algo raro, como algo ajeno a su Estado, los rusos, que su Estado invada, destruya, asesine. Eso es parte de su vida política a lo largo de los siglos. ¿Cuántas guerras imperialistas ha tenido Rusia? Solo en el siglo XX ha tenido alrededor de 150. Fíjense, 150 guerras. Y la URSS alrededor de unas 30. Entonces, hacer la guerra
es algo extraño, algo extraordinario que haya pasado muy pocas veces. No, es al contrario. Contra China, contra Ucrania, contra Japón, ha habido una cantidad enorme de guerras internacionales. En los años 30, 1936, especialmente la Gran Purga, ciudadanos ejecutados por Stalin de manera sumarísima. ¿Qué quiere decir eso? Un fantoche de juicio, en pocos minutos se decide matar. Entonces, y otro tanto, bueno, muchísimos más, ¿no? Los cálculos más altos son 30 millones de soviéticos condenados a los gulags. ¿Qué significa eso? Que si bien hay un imaginario político de guerra internacional habitual, hay también un imaginario político de relaciones internas de poder desde el Estado, aceptadas usualmente como naturales para este Estado, para este país, para este imperio. Millones que van a dar con sus huesos en el Gulag. Ya se sabe cómo era desde el libro de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. Y claro, generaban riqueza, trabajaban hasta morir. ¿Qué consumían? Apenas les daban de comer, vestían harapos. Aparte, obviamente, que tenían un régimen de total privación de libertad. Los presos del Gulag, también con juicios sumarísimos, eran un fantoche de justicia, ¿no? Con falsas pruebas, falsas acusaciones. Ese fue el régimen de Stalin. Y saben, lo más grave es que la gente aceptaba. Claro, es que es un opositor. Claro, es un contrarrevolucionario. Ahí lo que funciona muy bien es el cliché, ¿no? Es contrarrevolucionario, hay que castigarlo, hay que reeducarlo. Esa fue la consigna de Mao, la reeducación. Más de su mujer que de él. Entonces, fíjense, ¿qué cultura política crea esas determinaciones de violencia interna, de persecución, de muerte, de esclavización? La gente del Gulag eran esclavos prácticamente, no tenían derecho a nada. Y todos fueron condenados de por vida, nadie salía. Hasta la muerte debían trabajar, todos los días, con apenas comer, con apenas beber, sin ningún derecho humano, ni nada por el estilo. Entonces, eso al final la gente sabe, no es un secreto. Y claro, se abstiene, ¿no? Nadie está deseoso de ser parte del Gulag, al contrario, hay que evitarlo. Y la Gran Purga. Es realmente impresionante cómo Stalin ha realizado la purga. Yo vi un documental, a ver si lo encuentro, les voy a compartir, de la Gran Purga, de cómo se han dado acciones de Stalin para descabezar a todos los dirigentes de 1917. Tenían, por decir así, en sí mismos el espíritu de la revolución marxista, para que él la convierta en una revolución de burócratas que se engolosinan del poder hasta más no poder y que lo usan para aplastar a toda forma de oposición. Bueno,
además tuvo Rusia en el siglo XX la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparte de sus guerras con China, con Japón, tuvo una guerra a nivel global, formando parte de los aliados, ¿no? Contra los alemanes, contra el eje alemanes, italianos y japoneses. Y Rusia tuvo resultados sobresalientes en cuanto a pararles a los alemanes. No pudieron los alemanes tomar Stalingrado. Y ahí tuvieron que empezar a retroceder. Y claro, han habido desmanes enormes en esas guerras, en esta especialmente, de unos y de otros. Entonces, sufrir los peores vejámenes, violar y matar a las mujeres, a las niñas, esclavizar a los niños, destruir todo, no es algo extraño para los rusos, lo han vivido. Como tampoco es para los europeos, fíjense, y menos para los alemanes, que tienen la carga moral de haber sido los autores del Holocausto. En cambio, el discurso de lavado de cerebro de los soviéticos presenta a la Unión Soviética como los modelos de acción ética en la peor guerra que ha vivido la humanidad hasta ahora, la Segunda Guerra Mundial. Aparecen como un ejército disciplinado, como un ejército de héroes, con sus grandes personajes, francotiradores, etcétera, con sus acciones totalmente heroicas y una maravilla de ejemplo para defender el socialismo e impedir que los nazis se apropiaran de Rusia, de la Unión Soviética. Entonces, en eso han sido siempre muy eficaces, no solo ellos, los socialistas en general, en lavar el cerebro, es decir, en convencer a su población medianamente ignorante de que son los héroes de todo. Los soldados soviéticos, se establece, se estima que violaron 4 millones de mujeres y niñas alemanas, saquearon infinidad de pueblos en Rumania y en Hungría, también hicieron desaparecer a 4 millones de prisioneros de guerra, lo que está prohibido según la Convención de Ginebra. Y después, creándose el mundo socialista, han intervenido para que los dictadores comunistas ejerzan regímenes de terror, siempre con la represión, amenazando sobre las cabezas de los ciudadanos de gran cantidad de países, los de Europa del Este, incluida Alemania Democrática, curiosamente llamada democrática, República Democrática Alemana, así se llamaba la Alemania socialista, donde terminó gobernando Honecker y que tuvo que doblegarse frente a la caída del muro. Entonces, ¿qué cultura política tenía este país? La URSS. Se sentían superpoderosos, apoyaban a sus gobernantes, claro, primero Stalin y después a los que aparecieron, ¿no? Desde Nikita Khrushchev hasta Gorbachev. Y el dipsómano de, ¿cómo se llama el que le sucedió a Gorbachev? Era alcohólico, que era una vergüenza, que se ponía a bailar en las reuniones. Boris Yeltsin. Yeltsin, muy bien, Yeltsin. Hasta él.
Entonces, fíjense, qué decadencia, ¿no? Ese líder. Bueno, ¿qué cultura política tenía la gente? Aceptaba las guerras, se creían herederos de un gran imperio, los crímenes más inarrables los asumían como algo que pasa en la política, apoyaban a sus líderes asesinos y se sentían orgullosos de ser mandados por él, vivían aterrorizados porque al día siguiente podía aparecer alguien que los encarcele y los mande al gulag. Esa era la cultura política de los soviéticos. ¿Qué contrapoder tenía el soviético? Como dicen muchos, hacían las cosas arrastrando los pies. Es decir, sin poder hacer nada en contra, tampoco voy a hacer a favor, con alegría, con devoción, ¿no? Voy a hacer arrastrando los pies. Y eso llegó a la obsolescencia. Porque claro, en algún momento se terminaron los esclavos de los gulags, ¿no? Ya no había una fuerza de trabajo que generaba riqueza y no exigía casi nada a cambio. Solo unos mendrugos de pan para alimentar, subalimentar, de manera que no mueran rápido, que trabajen lo más posible. Ese era el régimen. Y así se fortalecía con un lavado de cerebro constante, ¿no? Basta ver la propaganda, yo una vez vi propaganda soviética, triunfalista, con gente muy robusta, hermosas mujeres trabajando en los cultivos, cantando, creando millones de toneladas de productos agrícolas. Claro, ese es el nacionalismo, fíjense. Y bueno, 150 guerras en el siglo XX, 30 conflictos en el siglo XXI. Y en cada guerra internacional siempre a la izquierda, y a veces fomentando a los grupos revolucionarios, terroristas. En Camboya, pensaban seguramente los crímenes de Pol Pot. En el Líbano, la revolución sandinista, y ahora lo que es Nicaragua, con el mismo protagonista, con Ortega. Bueno, el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Entonces, ¿qué cultura política tuvieron los soviéticos? Hasta que cayó. ¿Qué cayó? Cayó pues el sistema obsolescente, autócrata, sin libertad. La gente se cansó de no tener libertad. Es un poco difícil, ¿no? La gente vivía aterrorizada. Y desde el 17 hasta el 92, que oficialmente se desplomó la Unión Soviética, son más de 70 años. Entonces, ¿qué cultura política hubo en esos 70 años? Varió sin duda, pero algunos rasgos se mantuvieron y fueron capaces de exportar mundialmente su revolución. Los primeros países que fueron socialistas después de la URSS fueron los de Europa del Este. Después de la Segunda Guerra Mundial, y así se formó la llamada Cortina de Hierro, que era una división taxativa, y militarmente estaba el Pacto de Varsovia, con Polonia como un país muy importante. Por eso también se llama el Pacto de Varsovia, que se hizo entre los países satélites de la URSS y que disponían del armamento soviético para cualquier eventualidad. Y los soviéticos invadieron Praga, invadieron Polonia para
aplastar los movimientos contra el socialismo, a favor de los autócratas, a favor de los corruptos, a favor de quienes han hecho de la actividad política un medio de vida lujoso, opulento y pletórico de poder para aplastar a quien sea. Y así, países tan desconocidos como Transnistria, que hoy día todavía es más soviético que cualquier otro en el mundo, Transnistria. Bueno, entonces, estamos hablando de un país imperialista, un país de cultura política autocrática, donde la población vive aterrorizada y no se atreve a levantarse y que ve como algo natural los peores crímenes. Entonces, que Putin haya decidido invadir Crimea en 2014 y hacer una guerra de invasión en 2022 en Ucrania, es algo, diríamos, que se podía dar de acuerdo a sus circunstancias, sin que sea algo condenable por los rusos, sin que sea algo en contra de la cultura política rusa, sin que sea algo en contra de los valores rusos. Y claro, Putin no solo ha invadido Crimea y Ucrania, lo ha hecho con varios países después del 92, después de que colapsó la Unión Soviética. Desapareció el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia tenía su contraparte en la OTAN. Y claro, terminada la Unión Soviética, colapsada la URSS, desapareció el pacto, pero no la OTAN, que comenzó a extenderse. Aquí están algunas guerras, fíjense, que ya las tienen en las diapositivas que les envié. Y claro, Putin desarrolló también la Blitzkrieg, ¿no?, que es la guerra relámpago de los alemanes. Pero no resultó en el caso de Ucrania. Es que la motivación es diferente, ¿no? La cultura política es diferente. Algunos analizan y dicen, claro, probar la libertad da lugar a que uno no quiera perderla y luche por no perderla. ¿Cuántas generaciones han nacido y muerto en el régimen socialista de 70 años? Nunca conocieron algo diferente, nunca se levantaron, nunca se opusieron. Y claro, como siempre, las guerras repletas de mentiras, y más en el caso de los rusos. Aquí tienen algunas diapositivas que, si quieren, las ven, de comparación entre la OTAN, que en realidad era solamente para el Atlántico Norte inicialmente, ¿no?, los países bálticos, creada en el 49 como una organización que apoyaría a esos países contra la URSS en plena Guerra Fría. Y después crearon en Varsovia, en Polonia, el Pacto de Varsovia. Siempre ha tenido hegemonía en Rusia, siempre ha tenido las armas que las han mandado los países que le han requerido. Honecker una vez pidió, el dictador de la República Democrática Alemana, ¿no?, y le enviaron, pusieron tanques e impidieron, pero después ya no se animó, el 89 en noviembre, y así se cayó. El muro de la vergüenza, comenzado a construir en 1961, que es muy interesante, ¿no?, cómo rodea a toda Berlín
del este, para que nadie salga. Bueno, tenemos esta comparación entonces entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue una respuesta relativamente rápida, 6 años después, pero que colapsó junto con la Unión Soviética en el 91 y ya no hubo más. Y aquí están algunas adhesiones después del colapso, ¿no? Aquí creo que no he puesto lo de Finlandia. Creo que me olvidé poner, sí, está solo como aspirante, pero hace, creo que unos 3 meses ya es miembro, ¿no? ¿Por qué es una guerra criminal? Primero porque los excesos a los que llegan, pero además es una guerra de invasión no declarada como tal a un país soberano. Esas razones tan estúpidas argumentadas como hay que eliminar a los neonazis se parecen a las argumentaciones de Chile cuando invadió en 1879 el litoral, ¿no? O sea, la guerra de invasión es para aniquilar a la población y quitarles el territorio al país, quitarle el territorio al país que tiene soberanía sobre ese territorio. Así de simple y claro. Lo demás son juegos de palabras absurdos, exabruptos. Y lo peor es que el poderoso repite sus exabruptos una y otra vez porque no tiene otra opción, es decir, repetir el absurdo para justificar lo injustificable, para querer dar solidez a algo que es universalmente repudiable, invadir al débil, arrasar con el débil, expropiar al débil, quitarle territorio, recursos naturales. Hay muchos antecedentes. La Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Acta de Helsinki, el Memorándum de Budapest, todo esto prohíbe las guerras de conquista a países soberanos con regímenes propios. La Declaración de los Principios del Derecho Internacional. O sea, a nivel mundial está establecido en N documentos que estas acciones no se las puede realizar. Pero claro, Rusia busca cada subterfugio. No, nosotros no hemos firmado tal acta, ¿cuál acta? No, nosotros no somos parte de tal convenio. No, es decir, al margen de que sean o no, hay regulaciones que cualquier país racionalmente debe cumplir. Esta guerra no es pues una guerra política, es una guerra de exterminio brutal, con crímenes, bombas prohibidas, que además escalan, ¿no? Empezó a usar Rusia, ahora usa Ucrania. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Se llegará a una bomba atómica? Y claro, con intervención también de la Corte, la condena de Putin. Bueno, terminamos con esto. ¿Qué opinan? Sí, adelante.